Dios del cielo les bendiga a todos ustedes. Contento de estar nuevamente con ustedes y compartir un mensaje más de la palabra eterna de Dios. Ella está basada en principios morales de justicia que nosotros, siendo pecadores, nos guían a la verdad y a la justicia. Nos hacen entender los caminos espirituales a los cuales Jesucristo nos enseñó, nos habló. Hoy día quiero hablarles de el invierno espiritual. En el libro de 1 Samuel capítulo 22, verso 1, se menciona allí, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron todos a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Un grupo no importante de gente que no era de élite, no era gente educada, no era gente que estaba pasando una buena situación, sino que la Biblia dice que era gente afligida de espíritu, endeudados, gente que estaba con problemas. Pero en Adulam, Dios, en ese invierno que estaba viviendo David, que aproximadamente duró como 7 años de persecución según los expertos, David fue perseguido por Saúl, un acoso permanente de persecución, en el cual, después de haber sido ungido por Samuel para que fuera rey, aparentemente esa victoria parecía derrota. Que David es un tipo de Cristo. Jesucristo también fue ungido después del bautismo, pero no comenzó un reinado, sino que comenzó toda una persecución por parte de los religiosos de aquellos días, y siempre fue asediado por el enemigo, comenzando por una tentación. 3 años y medio duró la vida de Jesucristo sufriendo el golpe del pecado en todo momento, pero él se mantuvo ahí inmutable frente a todo ello. Y David, en esta cueva de Adulam, Dios de aquí sacó los valientes de David, que en otro mensaje habíamos hablado de ellos, que eran hombres valerosos, hombres ilustres, hombres rostro de león, tenían cualidades tremendas, y de este grupo de Adulam saca Dios valores. Usted a lo mejor está pasando un invierno espiritual. La vida no le ha sonreído. Está con adversidad en este minuto. Y también se siente que está en una cueva de Adulam. Decisiones, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde apunto? Momentos de oscuridad. Los árboles no están verdosos, sino que están otoñales. Se ve tristeza. Muchos inviernos espirituales viven los hombres. Según las Escrituras, por ejemplo, vemos a Elías. También está en una cueva. Y dice en el libro de Reyes, 1 Reyes 19, verso 9, que Dios viene a Elías y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Es porque la actitud que tomó Elías fue de miedo, una actitud de faltó fuerza, le faltó la fe. Y Elías venía de una tremenda victoria con Dios. Había estado frente a los 400 profetas falsos de Baal. Dios le había apoyado en un tremendo milagro de caer fuego del cielo. Y él debería haber estado muy robusto. Sin embargo, vino un invierno espiritual para él, que lo único que hizo fue ir a una cueva. Allí la Escritura dice que viene Dios y le visita, y él dice que había sentido un celo por Jehová. Sin embargo, estaba en una cueva, símbolo de un invierno espiritual, con miedo porque Jezabel lo perseguía y quería matarlo. Ciertamente, ese invierno espiritual que vivió Elías indica claramente una situación de adversidad, de depresión, como la que vivió también Jeremías. Jeremías también en un momento pidió la muerte. Ya no daba más el pobre profeta Jeremías y pidió la muerte. Pero Dios le habló, le dijo que se convirtiera, que él se convirtiera a Dios y no el mundo a ellos, y que él le iba a restaurar. Y Jeremías fue levantado. Ciertamente los hombres pasan inviernos espirituales, pero la forma en que debemos abordar ese invierno. Nadie pasa en esta vida solo leche y miel, solo abundancia, solo rosas. En esta vida se pasa de todo porque estamos en un mundo de pecado. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos da la victoria para que en este invierno podamos levantarnos. ¿Qué del invierno de Sansón? Un hombre que tuvo el poder de Dios, fue juez sobre Israel y el poder de Dios estaba con él. Pero una Dalila desvió su corazón.
Y dice la Escritura en el libro de Jueces que Sansón fue a mortal angustia. Haber roto el pacto, haber pasado de la victoria, del vigor, de la fuerza sobrenatural a un esclavo, ciego, encadenado. Allí lo lleva el demonio a aquel que obedece la voz de las tinieblas y no la voz de Dios. Allí estaba en ese invierno espiritual Sansón, en una caverna en la oscuridad, trabajando para los filisteos, con la burla, la mofa de todos ellos a causa de su desobediencia, y además saber que ya Dios no estaba con él porque Icabod, la gloria, se había ido, porque él había roto el pacto con Dios. Dios nos ayude para poder despertar del hechizo. Si estamos caminando en este minuto, creemos que vamos bien, porque la Escritura dice que al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y podemos estar en una trampa del enemigo pensando que estamos bien. Sin saberlo, ha sido ingeniería diabólica lo que está pasando con usted para alejarlo de Dios. Este invierno espiritual que usted puede estar pasando, permita al Señor allí glorificarse. Como cuando Cristo estuvo en Getsemaní, el lugar más oscuro y lóbrego de su vida, donde su sudor fueron gotas de sangre, donde decía, no pase de mí esta copa, sino hágase tu voluntad. Tinieblas lo rodearon, perros me rodearon, dice el salmista, porque Jesús estaba, todo el infierno estaba allí en Getsemaní, porque se estaba gestando la redención. Pero él, cual rostro de león, pasó su invierno espiritual solo y solo pisó el lagar. Llegó a la cruz y redimió al hombre. Aleluya. Ese es el Dios que adoramos, que nos da la victoria, porque ángeles de Dios vinieron a fortalecer a Jesús mientras estaba en Getsemaní. Ángeles de Dios le fortalecen a usted mientras esté pasando el invierno espiritual, pero tomado de Cristo. Cual sea la situación que usted esté viviendo. Parece que la vida ya no le está sonriendo. Parece que las flores no tienen el mismo color, porque el invierno es triste. La angustia está en su corazón. Pero mire lo que dice la palabra. Ángeles vinieron a Jesús y lo fortalecieron. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. No dejará Dios caído siempre el justo. Dios siempre tiene una palabra para bendecir, para animarle, para levantarle. Tenemos el caso de Daniel y los jóvenes hebreos. Hombres de Dios, fieles, jovencitos, pero entraron a un invierno espiritual porque fueron tomados cautivos. Fueron llevados a Babilonia, tierra pagana, tierra de dioses paganos, de idolatría, cuya comida también era para ellos mala, no era la que ellos comían. Fueron privados de su masculinidad, fueron hechos eunucos, sufrieron la ignominia de todo aquello, pero se mantuvieron fieles en ese invierno espiritual de cautiverio, que fueron muchos años, se mantuvieron fieles a Dios, Dios se glorificó en ellos, y toda Babilonia cayó de rodillas, reconociendo al Dios Altísimo, porque en ese invierno espiritual alabaron a Dios. David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. La alabanza es un arma de guerra en medio de la adversidad. Si usted quiere salir victorioso de este invierno espiritual que está pasando, alabe a Dios. Alabe a Dios. Levante alabanzas, levante sus brazos, alabe a Dios, alabe a Dios. La alabanza en medio de la congregación es hermosa, pero cuando se está en el invierno espiritual, pasando esa tribulación, allí usted alabe a Dios. Pablo lo hacía. Dice que estaban encarcelados y dice que ellos cantaban salmos, cantaban alabanzas y los presos le oían. Así se pasa el invierno espiritual, en alabanzas a Dios. La alabanza es un arma de guerra. Alabe a Dios, alabe a Dios. No mire la tempestad, sepa que Dios está ahí con usted y que su barca no se va a hundir. Y Daniel y los jóvenes hebreos pudieron ver la gloria de Dios en ese invierno espiritual que estaban viviendo, cautivos. Vieron que los leones no se comieron a Daniel. Vieron que en el horno de fuego había un cuarto hombre, que era Cristo mismo, que fue a visitarle, a fortalecerle, y las llamas no lo tocaron. Cuando se camina con Dios en el invierno espiritual, otra ley está corriendo.
una ley de fortaleza, una ley de ánimo, una ley de fe, una ley de esperanza, porque está la palabra y usted está alabando al Señor. Cuando uno se mantiene en depresión y se aleja de Dios, el hombre sin Dios, sin la palabra, recurre a cualquier otro estímulo, drogas, alcohol, busca otra forma, o algunos no ven salida y se suicidan. Inviernos donde no tienen esperanza, pero el que conoce la palabra, el que conoce a Dios sabe, Dios dice, yo siempre te dejo una puerta abierta. Dios siempre brilla, hay una esperanza, hay una luz en el final. Siempre hay esperanza cuando se está en la palabra de Dios, porque el Dios que adoramos es un Dios de vida, un Dios que levanta del barro cenagoso. De allí levantó a Sansón, que aunque estaba ciego, esclavizado, encadenado, Dios igual escuchó su clamor, le restauró y cumplió su cometido de destruir a sus enemigos. De esa persecución que tuvo David, no siempre estuvo en la cueva de Adulam. Dios se glorificó en ese invierno espiritual, lo levantó, lo hizo rey, y finalmente gobernó y fue conforme al corazón de Dios. El invierno espiritual que vivieron los apóstoles. Dice la Escritura que ellos, cuando Jesús muere en la cruz, oh, qué terribles fueron esos días. Desde verlo, toda la pasión de Cristo, todo su sufrimiento, pero luego verlo crucificado, todo su héroe, su esperanza, parece que terminó. Y estaban encerrados, estaban con miedo. Un invierno terrible estaban pasando los apóstoles. Horas que parecían años. La noche eran interminables. En cualquier momento golpeaban su puerta. En cualquier momento acechaba la espada. Invierno espiritual. Invierno espiritual, pero que Dios al primer día de semana se levanta Jesucristo y viene una luz de gloria. Y 40 días anduvo Cristo en la tierra haciendo milagros, apareciéndoles a ellos. Hizo pesca milagrosa, luego lo vieron ascender en gloria y dicen a este Cristo, así como le habéis visto ir, así vendrá, dijeron los ángeles, que se ubicaron uno a cada lado de ellos. Ahí podemos entender de que Dios nunca dejará al justo en un invierno espiritual permanente. Solo son momentos. ¿Cuánto duró el invierno espiritual de Job? No más de un mes. No más de un mes de tribulación y de angustia. Pero de ahí Dios lo levantó. Y dice que le devolvió el doble de lo que tenía. Y las hijas que tuvo fueron las más hermosas. Es decir, cuando estamos con Dios, los inviernos son breves. Por eso el texto comenzaba diciendo que David, cuando le dijeron, ¿qué prefieres, David? ¿Prefieres caer en manos de tus enemigos? ¿Tener derrotas? Y él dijo, no quiero caer en manos del hombre. Quiero caer en manos de Dios, que Él me castigue, porque Él es misericordioso. Apeló a lo inmutable que es Dios y un Dios que tiene misericordia. Si usted lo busca hoy, esa misma misericordia que apeló David puede apelar a usted. Y decir, Señor, ten misericordia, he fracasado, he fallado. Pero Él está ahí. Él está ahí para poder sanar nuestro corazón, sanar nuestras vidas, y su misericordia se extienden en este tiempo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, la misma situación de David, pero ahora, de Elías, dice el 19, que Dios se le manifiesta en un torbellino, en un terremoto, en un fuego. Pero no estaba Dios allí, en ninguna de esas adversidades, sino que cuando vino un silbido apacible y delicado, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro, entendió que era Cristo que pasaba allí, el Espíritu de Dios, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciéndole, ¿qué haces, Elías? Fíjese usted que cuando él entró en este invierno espiritual, él entró en esa caverna y se encerró en esa cueva y ahí estaba la oscuridad de esa caverna. Dios vino y le habló en el verso número 9 y le preguntó, ¿qué haces, Elías? Siendo usted creyente, teniendo fe en Dios, ¿por qué está en un invierno ahí encerrado, no quiere hacer nada, no quiere oír? Despierte. ¿Qué hace ahí usted? Tiene armas para levantarse. Dios le ha dado armas para salir adelante. ¿Qué hace ahí? Nótese que en el verso 13 del mismo capítulo 19 de Primera de Reyes, la actitud de Elías ahora era otra. Cuando escuchó el silbido apacible, cuando escuchó que era Dios que entraba a su situación de invierno espiritual, cuando escuchó eso, vio que esa dulce voz,
en esa manera suave que Dios habla, en esa forma que estremece nuestros cimientos de vida. Cada célula se conmueve porque es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Dice que cuando entró ya no estaba en la caverna, en esa cueva encerrado, sino que dice que ahora estaba en la puerta. La puerta es a punto de salir, a punto de cambiar de actitud. Jesús dijo en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Se produce toda una coinonía y además viene alimento espiritual. Nótese que Elías ahora está a la puerta y la misma voz le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Nótese que Dios le da una orden, él la obedece, le provee de alimentos y él sale. Dios cambia todo. ¿Está usted a la puerta o está en el interior de la cueva? ¿Qué actitud está tomando? ¿Estamos en la cueva de Adulam lamentándonos, diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O estoy a la puerta porque he oído la voz del Señor, que me ha extendido su mano y que me ha dicho que hay esperanza, que me ha dicho que Él va a dar vida, que me ha dicho que Él cambiará las circunstancias, porque es de Dios cambiar los pasos del hombre? ¿Confía en Dios? ¿Cree en Dios usted? Pues ciertamente, querido amigo, usted en esta hora está pasando a lo mejor su invierno espiritual, pero por la palabra podemos ver que ninguno de ellos se quedó ahí. Dios se proveyó de alguna puerta para sacarlo. Ninguno se quedó ahí. Todos salieron a victoria, porque Dios estaba con ellos. Si usted está con Dios, también va a salir a victoria. No se va a quedar en ese invierno toda la vida. Dios lo va a sacar a victoria. Aunque Israel vivió su desierto, y ese desierto pudo ser corto, lo hemos dicho en otros mensajes, el trayecto son como 300 kilómetros aproximadamente, desde Egipto a la tierra prometida. Y en ese trayecto de 300 kilómetros, con esos casi 2 millones, más de 2 millones de personas, supongamos que demoraran 2 meses. En 2 meses hubiesen llegado, pero no 40 años, que daban vuelta y volvían al mismo punto. Fue la rebelión, la dureza de corazón, la actitud rebelde la que limitó. Aparecieron las serpientes tortuosas, escaseó el agua. Toda esa adversidad vino porque su corazón no fue humilde. No se arrepintieron, no buscaron de verdad a Dios. La murmuración siempre estaba en su boca. Eso prolongó su invierno espiritual y eso prolongó que esos 300 kilómetros lo hicieran en 40 años. Y solo una generación nueva entró a causa de su corazón que todavía arrastraba del pasado idolatría, que venía de Egipto, habían sido embriagados por Egipto, que era una tierra de ídolos, de dioses paganos. De alguna manera esos dioses habían entrado en los corazones de los egipcios. Por eso Dios les dio leyes para sanarnos, les dio leyes para entender el designio de Dios, que es un camino santo. Dios no nos quiere en un invierno toda la vida. Dios quiere vernos sonrientes. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice el libro del Nuevo Testamento, y que tengas salud como prospera tu alma. No es de Dios vernos enfermos, no es de Dios vernos pobres, esclavizados, no. Dios no nos quiere comiendo las migajas, Dios nos quiere en la mesa como hijos. Él no nos quiere en un invierno toda la vida. Él tiene la primavera de la vida para cada uno, porque Él murió en la cruz y pagó por nosotros. Extienda sus manos en fe. Tómese del Señor y dígale: Señor, estoy a la puerta. Tu palabra me ha sacado de mi caverna de oscuridad, de depresión, y estoy a la puerta, a punto de recibir tu mensaje, tu mandato, y decirte: heme aquí. Que Dios le bendiga, le fortalezca, le ayude, y que la palabra le aliente a entender, de que usted diga: Señor, estoy a la puerta, ya no, yo estoy en la caverna, estoy a la puerta, quiero salir, dime qué tengo que hacer. Espere la orden de Dios. Dios siempre tiene un mensaje de fe y de esperanza para usted. Quiero orar por usted que está ahí, a lo mejor en esa caverna espiritual de depresión, de alcoholismo, en esa caverna espiritual de drogas, de problemas matrimoniales, de problemas con los hijos, problemas con los vecinos. Dios tiene el poder de sacarlo de ahí. Levántese de su asiento. Camine en fe. Vaya a la puerta. La puerta es Cristo.
Ahí está la salida. Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, en esta hora, quiero pedir por todas las almas que están al otro lado, para que puedan ellos recibir de ti esta palabra y los saques de ese invierno espiritual que están viviendo, del hechizo que el enemigo ha creado, de esa venda que está en sus ojos y no les deja ver la vida. Glorifícate, Jesucristo. Pido tu bendición para esas familias que están necesitadas en esta hora y necesitan la intervención divina, porque solo lo divino echa fuera toda obra del enemigo. Cristo solamente rompe las cadenas, solo Cristo transforma el alma, solo Cristo cambia la mente y echa abajo los altares de las tinieblas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos habla de vida, nos saca como sacaste a los hombres del pasado, de esos inviernos espirituales, a la primavera de la vida. Hazlo también con aquel que ha escuchado tu palabra en fe. Levántalo, Señor, y llévalo también a la vida eterna, porque tú has trazado un camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga grandemente y la paz del cielo sea con todos ustedes en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Paz para los hijos de paz.